nombre es María Fernanda Guaqueta Muñoz, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. Este video va presentado al profesor Edgar Antonio Cortés López. En este video vamos a resolver un problema utilizando el método simple. El enunciado del problema que vamos a resolver es el siguiente. Dice: una multinacional farmacéutica desea fabricar un compuesto nutritivo a base de dos productos, A y B. El producto A contiene un 40% de proteína, un 2% de grasas y un 20% de azúcares. El producto B contiene un 10% de proteínas, un 14% de grasas y un 20% de azúcares. El compuesto tiene que tener al menos 35 gramos de proteínas, 7 gramos de grasas y 40 gramos de azúcares. El costo del producto A es de 0,9 unidades de medidas por gramo y el de B es de 0,6 unidades de medidas por gramo. ¿Cuántos gramos de cada producto debe tener el compuesto para que el costo total sea mínimo? En la solución de estos problemas hay que tener en cuenta dos etapas. La primera es el análisis, donde vamos a encontrar estos cuatro elementos. La primera son las variables, la segunda son los funciones objetivos, la tercera son las restricciones y la cuarta son los parámetros no negatividad. Y está la otra etapa, que es la etapa de la aplicación como tal del método simple. Primero comenzaremos desglosando el problema que nos entregaron. Entonces nos dice el problema anterior: una multinacional farmacéutica desea fabricar un compuesto nutritivo a base de dos productos, A y B. Producto A y B. El producto A contiene 40% de proteínas. 40% de proteína. Un 2% de grasas. Y un 20% de azúcares. El producto B contiene un 10% de proteína, un 14% de grasas y un 20% de azúcares. Nos dice, el compuesto tiene que tener al menos 35 gramos de proteína. Entonces el compuesto gramos de proteína, un 7 gramos de grasa y un 40 gramos de azúcares. El costo del producto A, entonces por acá podemos colocar el costo del producto A es 0,9 unidades de medidas de gramo y el costo de B es de 0,6 unidades de medidas por gramo. ¿Y cuántos gramos de cada producto debe tener el compuesto para que el costo sea mínimo? Entonces vamos a minimizar. Este es como tal el análisis que debemos realizar. Después de realizar como tal todo el planteamiento del problema, ahorita escogemos ese planteamiento y lo vamos a plantear en una tabla.
Entonces, en la tabla debemos de tener en cuenta que las variables que nos da el problema siempre deben ir en la parte superior. Para nuestro caso, tenemos producto A y producto B. Y cada producto contiene proteínas, grasas y azúcares. Entonces, eso los vamos a buscar en esta parte. Como los valores que nos da el planteamiento son en porcentaje, eso pues lo debemos dividir en 100 para que nos dé el valor como tal para poderlo realizar la operación. Entonces tenemos un 40% en A, en nuestro caso 0,4, el 2% de grasa sería 0,02, el 20% de azúcares 0,2. En el producto B tenemos un 10% de proteína, un 14% de grasa, 0,14, y un 20% de azúcares, en nuestro caso 0,2. Entonces ya tenemos los productos, los componentes de cada uno. Nos faltaría los compuestos que tienen pues al menos. En las proteínas, como nos dice al menos, entonces va en la parte de acá superior y estos son los compuestos. Nos dicen 35, en la parte de proteínas 7 gramos de grasa y 40% de azúcares. Ya tenemos esta parte. Nos faltaría la parte de los costos. Entonces los costos nos dicen que en el producto A es de 0,9. 0,9 y 0,6. Bueno, ya después de haber planteado pues todo el problema en la tabla, ahorita sí vamos a encontrar los 4 elementos dichos anteriormente, que son las variables, función objetivo, las restricciones y el parámetro de no negatividad. Las variables para nosotros en este caso es el producto A y producto B. Entonces tenemos dos variables, x1 que es igual al producto A, x2 que sería igual al producto B. En la función objetivo nos dijeron que quería minimizar los costos. Entonces tenemos z-min, que es la minimización de los costos. Para nosotros 0,9 en x1, que es producto A, y 0,6 en producto B. En las restricciones nos dicen que el compuesto tiene que tener al menos unos valores que nos dan. Entonces, en proteínas nos dicen que en el producto A 0,4 x1 más 0,1 de x2 debe ser por lo menos mayor e igual a 35. La otra restricción que tenemos es las grasas, que es 0,02 x1 más 0,14 x2 mayor e igual a 7. Los azúcares tenemos 0,2 x1, 0,2 en x2 mayor e igual a 40. Y el parámetro no negatividad siempre debemos colocar las variables x1, x2 mayor e igual a 0. Ya teniendo este planteamiento podemos comenzar a realizar el método síntesis, que es lo que queremos llegar con el problema.
Bueno, en este punto, ya cuando vamos a utilizar el método simples, escogemos la función objetivo y las restricciones. En este caso, lo primero que se debe realizar es igualar tanto la función objetivo como las restricciones. Entonces, la función objetivo vamos a igualarla, entonces como están positivas, pasan a negativas. 0,9x1 más menos 0,6x2 igual a 0. En las restricciones cambia un poco. Al momento de igualarlas, se crea una variable de holgura, y las variables de holgura, dependiendo del signo al que pues el problema nos da, puede ser positivo o negativo. Para nuestro caso, como es mayor o igual, las variables de holgura son negativas. Entonces, quedaría 0,4x1 más 0,1x2 menos S1 igual a 35. Tenemos 0,02x1 más 0,14x2 menos S2, que es la segunda variable de holgura en nuestro caso, y tenemos la última restricción, 0,2x1 más 0,2x2, y la variable de holgura S3 es igual a 40. Las variables de holgura, en nuestro caso, como son negativas, al momento de plantear o utilizar el método simples no pueden ser negativas, deben ser positivas. Entonces debemos multiplicarlo por menos 1 para que las variables de holgura nos dé positivo. Por menos 1. Todas las restricciones para que las variables de holgura nos dé positivo. Y nos quedaría menos 0,4x1 menos 0,1x2, y la variable de holgura nos quedaría positiva. Y el resultado quedaría negativo, menos 35. Menos 0,02x1 menos 0,14x2, la variable de holgura positiva, y el resultado menos 7. Menos 0,2x1 menos 0,2x2, la variable de holgura S3 igual menos 40. Ya haber encontrado como tal igualado tanto las funciones como las restricciones, lo planteamos en nuestra tabla. La tabla simples ya viene estandarizada, pues dependiendo de la necesidad del problema. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos dos variables, x1 y x2. Entonces lo colocamos en la parte superior, y dependiendo de las variables que obtengamos en el problema, colocamos S1, S2, S3 o cuántas variables hay encontrado. Y por último, siempre se encuentra el resultado o se coloca el resultado. En la parte de la columna colocamos primero la función objetivo y las variables de holgura. Entonces vamos a replantear lo que hicimos en la igualación en nuestra tabla. Entonces, primero la función objetivo nos dice que es menos 0,9 en x1 menos 0,6 en x2, y no tenemos variables de holgura. Entonces todo esto nos queda en 0. Y el resultado es 0 también. Nuestra primera restricción, o donde encontramos la primera holgura, es 0,4 menos 0,4 menos 0,1, y nuestra variable de holgura 1, y todas las otras en 0. El resultado es menos 35. La segunda restricción nos dice menos 0,02 menos 0,14. En la variable S1 nos dejamos en 0, y en la holgura dejamos 1, en la otra 0, y en el resultado menos 7. En S3 menos 0,2 menos 0,2, no tenemos variable de holgura sino la S3, y el resultado es menos 40. Después de haber planteado como tal pues todas las funciones objetivo y las restricciones en nuestra tabla simples, lo primero que debemos pues escoger es la columna y la fila que vamos a operar. Entonces,
Para escoger la fila debemos dirigirnos a la columna del resultado y validar cuál es el negativo mayor. Para el caso de nosotros es el menos 40, entonces escogemos esta fila. Para poder encontrar la columna debemos dividir el valor que tenemos en x1 en la función objetivo por el valor que tenemos en la restricción 3. Entonces, colocamos menos 0,9 dividido en menos 0,2 y menos 0,6 dividido en menos 0,2. Esto nos da un resultado de 4,5 y 3. Para nosotros poder escoger la columna, dependiendo del resultado que obtenemos, debemos escoger siempre el menor. Entonces escogemos la columna x2. Y el pivote que encontramos es el menos 0,2. Después de haber encontrado la fila y la columna, lo primero que debemos encontrar pues es como tal el pivote. Entonces para nosotros en este caso, o la fila y la columna que encontramos, el pivote es menos 0,2. Para para realizar el siguiente paso hay que convertir este menos 0,2 en 1. Entonces la siguiente operación es menos 1 dividido en 0,2 y vamos a nombrar las filas para la parte de la operación. Entonces R1, R2, R3 y R4. Renglón 1, renglón 2, renglón 3 y renglón 4. Entonces, en nuestro caso, vamos a multiplicarlo por el mismo renglón. Y esto es igual R4. Entonces, las siguientes operaciones serían, en la fila R4, entonces tenemos menos 1 dividido en 0,2 por la primera X, en la primera columna es menos 0,2, en la segunda columna sería menos 0,2 y vamos replanteando hasta la parte del resultado. Todo lo vamos a multiplicar y este lo vamos a quedar en 1, que es lo que se desea encontrar o cómo se realiza el método simples dual. Menos 1 dividido por 0 menos 1 0,2 por 1 es igual y menos 1 dividido en 0,2 por menos 40. Y los resultados son los siguientes. Después de haber encontrado pues los valores nuevos en R4, lo vamos a reemplazar en nuestra fila. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Uno, 1, 0, 0, 5, menos 5 y 200. Entonces, el siguiente paso, como había dicho pues anteriormente, hay que convertir toda nuestra columna en 0. Entonces comenzaremos pues con la fila R1. Entonces, para poder convertir el menos 0,6 en 1, realizamos la siguiente operación. Entonces, sería menos 0,6 positivo por R4 más R1, que está en ese momento, es igual a R1. Las operaciones quedarían de la siguiente manera. Menos 0,6 por 1, que está en este caso R4, más menos 0,9. Nuestra siguiente operación quedaría 0,6 por 1, que está en nuestra fila, más menos 0,6
la siguiente operación quedaría 0,6 por, nuestro caso vale 0, en R4 y en R1 también nos vale 0. La siguiente operación quedaría 0,6 por 0 más 0, que también pues nos equivale en la parte de R1. Y está, bueno, acá va 0 y seguiríamos con la de holgura 3. Entonces también está igual. 0,6 por menos 5, que es en R4, más 0. Y por último, nos quedaría la parte del resultado, que es 0,6 por 200 más 0, que está en la parte del resultado. Y los resultados nos quedaría de la siguiente manera. Menos 0,3, 0, 0, 0, menos 3 y 120 positivo. Después de haber convertido nuestra fila R1 en 0, vamos a convertir la siguiente renglón y nuestro pivote en 0. Entonces la operación para convertirlo en 0 quedaría de la siguiente manera. 0,1 por R4 más R2 es igual a R2. Entonces, tenemos nuestra primera operación. Quedaría 0,1 por R4, en este caso 1, más menos 0,4. Tenemos nuestra siguiente columna, nos dice el 0,1 es positivo para poderlo convertir en 0. Entonces 0,1 por, en este caso de la columna tenemos 1, más o menos 0,1, sería la segunda, pues como tal, operación que tenemos que resolver. Tenemos 0,1 por R4, en nuestro caso es 0, más 1 en R2. 0,1 por, en este caso también tenemos un 0, y un 0 también tenemos en R2. En la siguiente columna tenemos 0,1 por menos 0,5 más 0. Y ya la parte del resultado sería 0,1 por 200 más o menos 35. Y los resultados serían los siguientes. Quedaría menos 0,3, 0, 1, 0, menos 0,5 y menos 15. Después de haber encontrado pues nuestros valores en R2, los vamos a replantear nuevamente en nuestra tabla. Entonces nos quedaría menos 0,3, 0, 1, 0, menos 0,5 y menos 15. Ya la siguiente operación, o pues ya el último que nos falta en convertir en 0 es en R3. Entonces la operación para convertir menos 0,14 en 0 es multiplicar 0,14 por R4 más R3. Esto es igual a R3. Entonces las operaciones quedarían de la siguiente manera.
0,14 por 1 más, en nuestro caso es menos 0,02 en la primera columna. En la segunda columna nos quedaría 0,14 por 1 más o menos menos 0,14. En nuestra tercera columna quedaría 0,14 por 0 más R3, no tenemos sino un 0. 0,14 por nuestra 1, 2, 3, cuarta columna, quedaría 0 más 1. Esta quedaría 0,14 por menos 5 más 0, que tenemos en nuestra fila 3. Y el resultado quedaría 0,14 por 200 más o menos 7. Y los resultados quedarían de la siguiente manera. 0,12, 0, 0, 1, menos 0,7 y 21. Entonces ya después de haber obtenido pues nuestros resultados, los vamos a replantear nuevamente en nuestra fila 3 o renglón 3. Cero coma 12, 0, 0, 1, menos 0,7 y el resultado nos da 21. Hay que tener en cuenta que cuando vamos a generar o a reemplazar en nuestra nueva tabla, debemos cambiar la variable que encontramos, que en el caso anterior era x2, por la fila que encontramos. Entonces, en este caso, la que encontramos es S3, es x2. Entonces, siempre que vamos a realizar toda la parte de las iteraciones, debemos cambiar las variables. Bueno, ya en este punto hay que tener en cuenta que todos los resultados de la columna R deben ser todos positivos. Hasta que no den todos positivos, hay que realizar las iteraciones como se hizo anteriormente. Ya ahí encontramos que si nos da todos positivos, debemos reemplazar entonces las variables o los resultados que nos den. Aparte de que todos estos resultados nos deben dar positivo, en la función objetivo, los valores que tengan deben ser negativos o deben ser ceros. No pueden ser positivos, porque si dan positivos hay algo mal pues en el ejercicio o en alguna operación que se resolvió. Entonces, vamos a realizar el mismo procedimiento anteriormente. Entonces escogemos la fila de mayor negativo. Para nuestro caso pues solo hay un negativo, entonces escogemos el renglón 2. Y debemos realizar el mismo procedimiento. Debemos dividir la función objetivo por el renglón. En el caso de nosotros, pues no, en el x2 pues ya está 0, pero si hay más variables y si están las dos negativos se deben resolver. Pero como acá en nuestro caso solo hay uno, entonces ya sabemos que nuestra columna es x1 y nuestro pivote es menos 0,3. Es aquí donde debemos convertirlo nuevamente en 1 y toda la columna en 0. Lo siguiente que debemos hacer es convertir pues nuestro pivote que encontramos en 1. Entonces la operación quedaría de la siguiente manera para el renglón 2. Renglón 2. Entonces quedaría la siguiente. Menos 1, 0,3 por R2 es igual a R2. Entonces, las operaciones de la columna 1 quedarían
menos 1, 3 por menos 0,3. Nuestra siguiente columna es multiplicado por 0. La tercera columna es 1. Nuestra cuarta columna es 0. Nuestra quinta nos dice que es menos 0,5 y nuestro resultado menos 1 dividido en 0,3 por menos 15. Los resultados de nuestra renglón 2 quedaría 1, 0, menos 3,33, 0, 1,66 y por último se quedó mal. ¿Qué número es ese? Ay, 50. Y por último el valor quedaría 50. Entonces, ya teniendo estos valores, los reemplazamos nuevamente pues en la fila que encontramos y ya no sería S1, sino X1, que es la que pues acabamos de encontrar. En nuestro caso replanteamos nuevamente todos los valores del renglón 2. Nos quedaría 1, 0, menos 3,33, 0, 1,66 y el resultado 50. Después de haber encontrado o haber convertido pues nuestro pivote en 1, todas las otras columnas debemos convertirlas nuevamente en 0. Entonces comenzamos con el renglón 1 y la operación quedaría de la siguiente manera. Para poder convertir menos 0,3 a 0, entonces 0,3 positivo por R2 más R1 es igual a R1. Entonces las operaciones para convertir R1 quedarían de la siguiente manera. 0,3 por R2, que en nuestro caso es 1, más o menos R1, que es 0,3. Tenemos la siguiente columna. 0,3 por 0 en nuestro R2 más R1 que también es 0. 0,3 por menos 3,33 más 0. Nuestra cuarta columna quedaría 0,3 por 0 más 0 que tenemos en nuestro renglón 1. Nuestra siguiente operación quedaría 0,3 por 1,66 más menos 3 que pues obtuvimos en el renglón 1. Y por último, nuestro resultado es 0,3 por 50 más 120. Y los resultados de este renglón son los siguientes. En nuestro caso, primero convertimos, pues este nos da un valor de 0, este también nos da 0,
se nos da 0,99, 0, 1,50 y el resultado nos da 35 en nuestro renglón 1. Ahorita vamos a encontrar, entonces, R3 vamos a convertirlo en 0. Entonces, la operación que debemos resolver es la siguiente. Tenemos 0,12 para convertirlo en 0, entonces multiplicamos, acá es R3, menos 0,12 por R2 más R3. Y esto es igual a R3. Entonces, las operaciones quedarían de la siguiente manera. Menos 0,12 por R2, en nuestro caso es 1, más R3, que es 0,12. En nuestra siguiente columna quedaría de la siguiente manera. Entonces, R2 vale 0, más R3, que también vale 0, menos 0,12 por menos 3,33 más 0 que tenemos en nuestro renglón 3. Nuestra siguiente operación quedaría 0,12 por 0 que tenemos en nuestro renglón 2 más R3 que tenemos en el renglón 3 más 1 que tenemos en el renglón 3. Nuestra siguiente operación quedaría menos 0,12 por 1,66 más, bueno, 1,66 más R3, que sería menos 0,7. Y nuestra última operación quedaría menos 0,12 por, entonces en este caso, por 50 más 21 que tenemos en el renglón 3. Y los resultados serían los siguientes. Cero, 0, 0,39, 1, 0,89 y nuestro resultado quedaría un valor de 15. Y estos valores pues los reemplazamos nuevamente en nuestro renglón. Quedaría de la siguiente manera. 0, 0, 0,39, 1, 0,89 y el resultado 15. Bueno, después de haber encontrado pues R3, el último que nos falta en convertir en 0 es R4. Entonces la operación quedaría de la siguiente manera. R4. Como tenemos un 1 positivo, lo vamos a multiplicar por 1 por R2, que es nuestra pues, fila pivote, más R4. Entonces igual a R4. Las operaciones quedarían de la siguiente manera. Menos 1 por 1 más R4, en nuestro caso 1. En nuestra segunda columna quedaría 0 más 1. En la tercera columna nos daría un valor de menos 3,33
más 0 que tenemos en el renglón 4. En el renglón tenemos 1 por 0, que es en el renglón 2, más R4, que en nuestro caso también sería 0, menos 1 por 1,66 más menos 5. Y por último, el resultado nos daría un valor de multiplicado por 50, que es el valor de R2, más R4, que sería 200. Y los resultados serían los siguientes. Es 0, 1, 3,33, 0, 6,66 y 150. Estos valores los colocamos nuevamente o los replanteamos nuevamente en la columna, en el renglón 4. 0, 1, 3,33, 0, 6,66 y el resultado nos daría un valor de 150. Bueno, como podemos observar, en nuestra fila resultado tenemos todos los valores positivos. Eso quiere decir que ya terminamos como tal el ejercicio. Pero en la función objetivo nos da los valores positivos. Entonces vamos a mirar si tuvimos algún error en las operaciones. En este caso tenemos un positivo y un negativo. El valor exactamente sí nos da negativo. Menos 0,99. Y en el 2,50 también tenemos un negativo. Entonces quedaría menos 2,50. Entonces, menos 0,99 y menos 2,50. En esta operación, en el renglón 3, en la columna 5, también nos da un valor negativo. ¿De acuerdo? Es muy importante que las operaciones pues se validen para no tener este tipo de inconvenientes, porque si se hace una operación mal, en todas las iteraciones se va a seguir resolviendo y se van a tener errores. Ya como encontramos como tal todos los valores, ahorita vamos a sacar los valores que nos dieron los resultados. Entonces en el caso de x1 es igual el resultado de 50. x2 es igual a 150, nos dio el resultado. Y la z nos da un resultado de 135. Entonces, este método sabemos que pues nos dio como tal, si nosotros reemplazamos estas dos variables en nuestra función objetivo, nos debe dar el valor de 135. Entonces, vamos a probar si realmente nos quedó bien. Entonces, tenemos z-min igual a 0,9, 50 más 0,6, 150. Entonces, esto nos da un valor de 45 y es un valor de 90. Donde z-min pues nos da un valor de 135. Entonces, eso quiere decir que la solución del problema quedó correctamente. Y ahora vamos a responder pues a lo que realmente desea el problema. Entonces decía al principio que cuántos gramos de cada producto debe tener el compuesto para que el costo total sea el mínimo. Entonces,
Para que el costo total sea mínimo, pues del producto A debemos tener pues el 50 y X2 150 para poder tener el costo mínimo.